Para lograr sus macabros propósitos, el gobierno yanqui jamás ha escatimado en nada. Lo mismo fue capaz de arrebatar más de la mitad de su territorio a México que lanzar 2 bombas atómicas contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En el primer caso, se trataba del afán de expandirse a toda costa, y en el segundo, de iniciar la era del chantaje nuclear para comenzar a sentirse dueños y amos del mundo. Pero en la historia de ese país destacan sobre todo, a partir de finales del siglo XIX, las mentiras como política de Estado para alcanzar los fines propuestos de convertirse en el más poderoso imperio que haya existido jamás. En esos bochornosos capítulos hay que escribir con letras de oro, aunque manchadas por la sangre, la voladura del acorazado Maine en el puerto de La Habana, el 15 de febrero de 1898. La nave había atracado en La Habana el 25 de enero de ese mismo año, a solicitud expresa del cónsul estadounidense Fitzhugh Lee, quien escribió en tal sentido al presidente William McKinley, con el pretexto de proteger vidas y haciendas de los norteamericanos en Cuba. Ni corto ni perezoso, el presidente McKinley ordenó al acorazado Maine que fuera de inmediato hacia La Habana, donde ya España tenía prácticamente perdida su guerra colonial contra las tropas del Ejército Libertador Cubano, tras más de 30 años de combates por la independencia. Su predecesor, el presidente Grover Cleveland, ya había tratado una vez más de comprar a Cuba como una simple mercancía, para lo cual ofreció a España $100 millones. McKinley, como medida de presión, exigió a Madrid que concediera la autonomía a Cuba. Pero al acceder España a las peticiones de Washington, McKinley se quedó sin argumentos para intervenir en la guerra que ya ganaban los cubanos, organizada en esta última etapa por Martí. Sin argumentos McKinley, había que buscar un pretexto para intervenir en Cuba. Y el pretexto fue la voladura del acorazado Maine. 2 explosiones a bordo hundieron el buque, con un trágico saldo de 2 oficiales y 266 tripulantes muertos. La prensa reaccionaria se encargó del resto. Los periódicos y revistas del magnate mediático William Randolph Hearst se encargaron de crear la histeria antiespañola en el público estadounidense, por lo cual fueron criticados duramente por la mayoría de los órganos de prensa europeos e incluso norteamericanos. Ante las demoledoras críticas, Hearst declaró cínicamente: "Mientras otros hablan, yo actúo". Después dijo a sus reporteros: "Envíenme fotos, que yo hago la guerra". Curiosamente, el yate bucanero propiedad del multimillonario Hearst estaba anclado a escasos metros del Maine, hasta 4 días antes de la tragedia, cuando zarpó rumbo a Estados Unidos, con lo cual se salvó milagrosamente. ¿Fue la casualidad la que le salvó? ¿O quizás alguna información privilegiada de la que no gozaron los marineros del Maine? Otros navíos españoles y uno estadounidense, atracados muy cerca del Maine, no sufrieron daño alguno con las explosiones, de las que esta prensa amarilla afirmaba que habían sido ocasionadas por un sabotaje cometido por españoles o cubanos. Ya había excusa para la intervención yanqui. El caso es que Estados Unidos se negó a aceptar una investigación de autoridades neutrales, y la explosión del Maine quedó no en una nebulosa, sino en un verdadero agujero negro. El diario londinense The Times dijo estar asombrado por las mentiras de la prensa estadounidense en relación con los hechos. Pero en los propios Estados Unidos, el dueño y director de The Evening Post, al referirse a las patrañas de Hearst sobre el tema, escribió: "Nada tan desgraciado como el comportamiento de estos diarios se ha conocido jamás en la historia de Estados Unidos, con reproducciones indebidas de hechos, invenciones deliberadas de cuentos calculados para excitar al público y la no aceptación de inspecciones internacionales". El 12 de marzo de 1912, es decir, 14 años después de la explosión, los restos del Maine fueron sacados a flote del fondo de la bahía de La Habana, remolcados varias millas mar adentro y hundidos en aguas profundas, sin que se permitieran más análisis ni investigaciones. El historiador estadounidense J. Adams afirmó: "Nos negamos a permitir inspecciones neutrales de las pruebas y después nosotros mismos las destruimos". El comandante del Maine, capitán de navío Charles T. Sixby, poco antes de morir declaró a The New York Times:
Nunca he dicho mi opinión sobre quién destruyó al acorazado, y jamás la diré. Sin embargo, Hearst y sus periodicuchos se encargaron de abonar el terreno para que McKinley declarara la guerra y Estados Unidos al fin se apoderara de Cuba, como había sido el deseo de todos sus antecesores, aún antes de proclamarse la independencia de las 13 colonias de Gran Bretaña. Esta primera gran mentira yanqui para iniciar una guerra de rapiña en mucho se parece a acontecimientos posteriores que han tenido como actor principal a Estados Unidos y a otros presidentes mentirosos. En 1964, Lyndon B. Johnson inventó el incidente del Golfo de Tonkin para extender los criminales bombardeos yanquis a Vietnam. En 1983, Ronald Reagan, con más de 20 mentiras, invadió a la diminuta isla de Granada, y en 1990 George Bush padre masacró a la población de la capital panameña con el pretexto de capturar al entonces presidente de ese país, Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotraficante. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos sirvieron a los halcones de Washington para iniciar la ocupación de Afganistán, con el pretexto de capturar a Osama Bin Laden, exagente de la CIA, a quien inexplicablemente jamás han localizado, a pesar de todos los recursos tecnológicos con que cuenta Estados Unidos. Las armas de destrucción masiva en poder de Saddam Hussein, que jamás aparecieron porque ya no existían, fueron la carta jugada por esa camarilla actual de mentirosos yanquis para apoderarse del petróleo iraquí, a cambio de mucha sangre de ese pueblo árabe y de jóvenes soldados estadounidenses. El imperio yanqui siempre ha necesitado el apoyo de la opinión pública de su país para llevar a cabo su política de expansión bárbara y genocida. Por eso, los autoatentados o ataques de bandera falsa y la posterior manipulación mediática de los mismos han sido y son la forma escogida para engañar al pueblo norteamericano. Por eso, es importante desmontar mentiras como el 11 de septiembre o Al Qaeda lo antes y lo más ampliamente posible, de tal forma que la barbarie imperialista carezca de base en la que justificarse.